Queridos amigos, bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que va mucho más allá del fútbol. Una crónica que revela cómo, detrás de los reflectores y de las victorias en la cancha, un hombre tuvo que aprender a reconstruirse entre las ruinas de su propia vida. Hablo de Gary Alexis Medel Soto, nacido en Santiago de Chile el 3 de agosto de 1987. Un jugador que encarna la lucha, la caída y la redención. El Pitbull, como lo bautizó la prensa por su garra en el terreno de juego, ha sido durante años símbolo de entrega absoluta. En el fútbol nunca se guardó nada, ni un metro sin correr, ni una pelota sin disputar. Sin embargo, lejos del estadio, su vida se convirtió en un terreno mucho más complejo y hostil. El divorcio que protagonizó hace apenas 2 años no fue solo una separación, fue un terremoto mediático. Los titulares lo retrataban como un hombre atrapado entre tensiones familiares, rumores y un desgarro emocional que amenazaba con opacar todo lo que había construido profesionalmente. Pero el destino, siempre impredecible, le reservaba un giro que nadie esperaba. En un gesto inesperado, Gary Medel sacudió a sus seguidores y a la prensa al compartir una fotografía íntima, vestido de novio, radiante, junto a la mujer que hoy llama su verdadera compañera de vida. No fue una postal más en redes sociales, fue una declaración pública de renacimiento. Una confesión de que incluso los más fieros guerreros necesitan un refugio donde descansar. Lo más conmovedor no fue la imagen, sino sus palabras. Medel reconoció que esa mujer había sido la mano firme que lo sostuvo en los peores momentos. La voz serena que no se apagó cuando el ruido del mundo lo condenaba. Ella estuvo allí, sin pedir protagonismo, ofreciendo ternura y fortaleza en igual medida. Y Gary, acostumbrado a la rudeza del campo de juego, descubrió que la verdadera fuerza no está en la dureza, sino en la capacidad de dejarse cuidar y amar. Es imposible no detenerse a reflexionar. ¿Qué significa para un futbolista acostumbrado al culto de la gloria declarar que su felicidad no está en los trofeos ni en los aplausos, sino en el calor de una relación auténtica? En esa revelación hay una lección que va más allá de su propia vida. Medel nos muestra que el triunfo más grande no siempre se grita en un estadio, sino que se susurra en la intimidad del hogar, en la certeza de tener a alguien que nunca se marcha. Por supuesto, no se puede obviar el contraste entre el hombre mediático y el hombre privado. Mientras la prensa explotaba sus caídas sentimentales y sus explosivos desencuentros, Medel libraba una batalla silenciosa para reencontrarse con su propio equilibrio. Y es precisamente en esa tensión, en esa exposición cruel de sus vulnerabilidades, donde se entiende la magnitud de este nuevo capítulo. Su boda no es un mero acontecimiento social. Es el cierre de un ciclo turbulento y el comienzo de otro donde, según sus propias palabras, no puede vivir sin ella. El mensaje de Gary resuena porque todos, de algún modo, hemos sentido la soledad del fracaso y la necesidad de un abrazo que nos devuelva al centro. Él, con su historia pública, le pone rostro a esa fragilidad y la convierte en un acto de valentía. Reconocer que necesitaba ser amado y proclamarlo sin vergüenza es tal vez el gesto más heroico de su carrera. Hoy, cuando lo vemos de la mano de su nueva esposa, entendemos que el Pitbull no perdió su fiereza, la transformó. Sigue siendo el mismo luchador en la cancha, pero ahora también es un hombre capaz de celebrar la ternura. Ese contraste es el que lo engrandece, porque nos recuerda que detrás del deportista hay un ser humano con cicatrices y esperanzas. Queridos espectadores, este es el verdadero final feliz de Gary Medel. No el que aparece en los contratos millonarios, ni en los trofeos levantados, sino aquel que se escribe en el corazón. Cuando alguien decide quedarse a tu lado pese a todas las tormentas. Y quizá ahí radique su mayor victoria.
en haber encontrado, al fin, la paz. En el universo del fútbol chileno, pocos nombres generan tanto respeto, pero también tanta controversia, como el de Gary Medel. El Pitbull, como lo conocen los hinchas, no solo ha sido protagonista de grandes gestas deportivas, sino también de turbulencias personales que lo han acompañado a lo largo de su carrera. Y esta vez el escándalo no nace en la cancha, sino en su vida íntima. Un matrimonio secreto que dejó perplejos a miles de seguidores. Durante meses, Gary Medel logró lo que parecía imposible en la era de las redes sociales. Mantener en absoluto silencio una ceremonia íntima, casi clandestina, a la que asistieron solo algunos familiares muy cercanos. Una boda sin flashes, sin alfombra roja, sin la exposición mediática habitual que rodea a los ídolos del deporte. La noticia, cuando finalmente se filtró, cayó como un terremoto entre los fanáticos, que se preguntaban quién era esa mujer que había conquistado el corazón del aguerrido volante. Lo cierto es que, detrás de la figura combativa que siempre mostró en el césped, Medel parece haber buscado refugio en una relación discreta, alejada de la farándula. Pero la revelación del matrimonio fue apenas la primera capa de un relato mucho más complejo. Las especulaciones no tardaron en multiplicarse. ¿Podría esta nueva unión convertirse en el motor que le devuelva la regularidad y el nivel que alguna vez lo llevó a ser pieza clave en la selección chilena? El fútbol, como siempre, es inseparable de la narrativa personal de sus protagonistas. Los críticos deportivos señalan que en los últimos años el rendimiento de Medel había mostrado altibajos, consecuencia de lesiones, decisiones de clubes y también de episodios extrafutbolísticos que desgastaron su imagen pública. En ese contexto, la aparición de una nueva figura en su vida podría significar tanto un renacer como un nuevo foco de tensión. ¿Será su esposa la clave para recuperar la disciplina y la serenidad que el mediocampista necesita? A este misterio se suma otro capítulo aún más intrigante: los rumores sobre un hijo oculto. Versiones cercanas afirman que Gary y su pareja ya habrían sido padres antes de oficializar el matrimonio, y que ahora estarían esperando un nuevo integrante en la familia. De confirmarse, la noticia añadiría una dimensión distinta a la historia. El Medel padre de familia, más maduro, con responsabilidades que trascienden la cancha. Sin embargo, este silencio calculado, esa ausencia de declaraciones públicas, solo alimenta la curiosidad y mantiene viva la especulación. El perfil de su esposa también genera un interés singular. No se trata de una figura del espectáculo ni de alguien vinculado directamente al fútbol, sino de una empresaria con trayectoria propia, una mujer acostumbrada a manejarse en círculos alejados de los estadios y los titulares deportivos, que ahora se convierte en protagonista involuntaria de un relato mediático. Esa diferencia de mundos, él marcado por la intensidad y la exposición constante, ella ligada a un ámbito más privado y empresarial, abre un interrogante fascinante. ¿Cómo nació este amor que cruzó fronteras sociales y profesionales? En entrevistas pasadas, Medel siempre se mostró reservado respecto a su vida sentimental, pero no dejó de reconocer la importancia de tener un sostén emocional sólido para enfrentar la presión de la alta competencia. Quizás, detrás de esta unión silenciosa, se esconda una búsqueda personal de estabilidad, un intento de equilibrar los vaivenes de la fama con la tranquilidad del hogar. Pero si algo caracteriza la historia de Gary Medel, es la tensión permanente entre lo público y lo privado. Su trayectoria deportiva está llena de episodios donde la fortaleza y la vulnerabilidad conviven. En Italia, en España, en Turquía y en la propia selección chilena, su nombre ha sido sinónimo de entrega, pero también de temperamento. Y esa misma dualidad parece trasladarse a su vida personal. El hombre que dentro del campo se mostraba como un guerrero indomable. Fuera de él busca construir espacios de silencio y protección frente al ojo implacable de los medios. Hoy,
Mientras los hinchas especulan sobre su futuro deportivo y las portadas intentan descifrar su presente sentimental, Gary Medel se mueve entre dos realidades: la de un futbolista que todavía lucha por mantener su lugar en la élite, y la de un hombre que, a puertas cerradas, ha tomado decisiones que redefinen su vida. La pregunta que queda flotando es si ese amor oculto, esa boda en la penumbra, será la chispa que lo impulse a reencontrarse con la mejor versión de sí mismo, o si terminará convirtiéndose en otro capítulo polémico en una carrera marcada por los contrastes. El caso Medel no es simplemente una anécdota de farándula. Es un reflejo de cómo la vida personal de un deportista de élite puede incidir en su trayectoria profesional, y de cómo los secretos, por más bien guardados que estén, tarde o temprano emergen a la superficie. Lo que queda claro es que, una vez más, Gary Medel logra lo que pocos: mantener a todo un país expectante, dividido entre la admiración por su entrega y la fascinación por sus misterios. El capítulo más polémico de su vida amorosa comenzó cuando decidió formalizar una relación que no fue bien recibida por parte de su entorno más cercano. La familia, tradicionalmente un refugio para cualquier futbolista sometido a la presión del deporte de élite, en su caso se convirtió en un espacio de conflicto. Sus seres queridos, preocupados por lo que percibían como una elección arriesgada, levantaron voces de alerta. Temían que el ímpetu emocional lo arrastrara hacia un nuevo fracaso sentimental, con las inevitables consecuencias en su ya frágil equilibrio personal. Y sin embargo, Gary no retrocedió. Acostumbrado a enfrentar rivales duros en ligas europeas, comprendió que esta vez el partido lo jugaba en casa, contra el juicio de los suyos, y que el precio de defender su amor podía ser la incomprensión de aquellos a quienes más quería. La propuesta de matrimonio fue el gesto más contundente en esa dirección. Medel no eligió escenarios de lujo ni la teatralidad de un estadio repleto. Eligió un lugar que cargaba con los recuerdos más amargos de su vida. Allí donde la derrota y el dolor habían marcado su memoria, decidió plantar la semilla de una nueva esperanza. Para muchos resultó incomprensible, pero ese acto, cargado de simbolismo, revelaba una verdad que el propio jugador parecía querer gritar al mundo. No hay victoria sin heridas, no hay amor auténtico que no atraviese la prueba del sufrimiento. La ceremonia nupcial, por su parte, confirmó esa narrativa intimista. Los votos matrimoniales escritos por la pareja se alejaron del protocolo para convertirse en un testimonio de vulnerabilidad compartida. Palabras sencillas, directas, pero profundamente personales. Promesas que hablaban no de un futuro idealizado, sino de la aceptación de las cicatrices pasadas. Los asistentes, muchos de los cuales habían seguido de cerca los momentos más difíciles del futbolista, se conmovieron hasta las lágrimas. No era simplemente un enlace, era un rito de sanación. Lo notable es que esta historia de amor se desarrolló mientras Medel seguía lidiando con las exigencias de su carrera profesional. El fútbol de élite no concede treguas, viajes constantes, presión mediática, críticas despiadadas cuando el rendimiento baja y la necesidad permanente de justificar cada minuto en la cancha. En ese contexto, la vida personal se convierte en un espejo distorsionado. Para el público, Gary Medel seguía siendo el pitbull incansable, símbolo de la selección chilena que conquistó la Copa América. Pero en la intimidad, el hombre detrás del apodo luchaba contra la depresión y la sensación de vacío. La contradicción era brutal. Mientras en los estadios europeos se le aplaudía por su ferocidad, en su fuero interno se libraba una batalla silenciosa contra la desesperanza.
Fue precisamente en esa encrucijada donde el nuevo amor emergió como un salvavidas inesperado. El futbolista ha confesado que, sin ese apoyo, habría sido difícil escapar del pozo de la tristeza. Esa relación no solo le devolvió la confianza en los demás, sino que lo reconcilió consigo mismo, recordándole que más allá de los títulos y de la fama, existía una vida que merecía ser vivida con plenitud. El peso mediático de su historia tampoco puede ignorarse. En Chile y en el extranjero, los medios de comunicación han seguido de cerca cada paso de su vida sentimental, amplificando los conflictos familiares y magnificando los errores del pasado. Medel se encontró así en un doble escenario: el campo de juego, donde se le exigía perfección, y la arena pública, donde su vida privada se transformaba en espectáculo. Y sin embargo, lejos de esconderse, decidió dar un paso al frente y asumir su relación con transparencia. Este gesto, interpretado por algunos como una provocación, fue en realidad un acto de coherencia personal, el reconocimiento de que la autenticidad también tiene un costo. Con el tiempo, las tensiones iniciales en su entorno familiar se fueron moderando, aunque no desaparecieron del todo. La evidencia de que este amor no era un capricho pasajero, sino una elección firme, ayudó a disipar algunas dudas. El matrimonio se consolidó como una fuente de estabilidad emocional en la vida de Medel, permitiéndole enfrentar con más serenidad los vaivenes del fútbol. Lo interesante es observar cómo este episodio biográfico permite comprender mejor la figura pública de Gary Medel, porque lo que está en juego aquí no es solo su vida amorosa, sino la construcción de un relato más amplio, el de un hombre que aprendió a desafiar expectativas, a defender lo que cree correcto y a buscar la redención en medio de la adversidad. Su historia conyugal, lejos de ser una anécdota privada, es un reflejo de las tensiones entre el deber y el deseo, entre la imagen pública y la verdad íntima. En última instancia, lo que emerge es la confirmación de que Gary Medel no es únicamente un gladiador del fútbol. Es un ser humano con miedos, heridas y sueños, que encontró en el amor la posibilidad de recomponer su mundo interior. Defender esa relación, pese a la oposición familiar, pese al juicio mediático, pese a las dudas externas, es quizás la batalla más significativa que ha librado. Y a juzgar por sus palabras y por la intensidad de su compromiso, es también la más trascendente de sus victorias. Así, el relato de Gary Medel nos deja una lección incómoda pero necesaria. La vida de los ídolos deportivos no se reduce a los 90 minutos de un partido. Detrás de la camiseta, detrás de la ferocidad que lo hizo temible en la cancha, se esconde un hombre que aprendió a amar en medio del dolor, que supo reconstruirse tras la caída y que hoy puede mirar hacia adelante con la certeza de que, aun en la derrota, es posible encontrar razones para seguir luchando. Queridos amigos, al escuchar la historia de Gary Medel, uno de los ídolos más intensos del fútbol chileno, no podemos quedarnos indiferentes. Detrás del apodo Pitbull, detrás de las imágenes de fuerza y de lucha en la cancha, descubrimos a un ser humano que, como todos nosotros, ha conocido la fragilidad, la soledad y el peso de los errores. Su reciente confesión, al mostrarse junto a la mujer que lo acompañó en los momentos más oscuros, es mucho más que un episodio sentimental. Es un recordatorio de lo esencial que es el amor en nuestras vidas. Vivimos en un mundo donde los medios y las redes sociales suelen reducir a las figuras públicas a simples titulares de escándalo, olvidando que, más allá del personaje, hay personas que sufren, que lloran y que buscan un refugio en el afecto sincero. Gary, con su gesto, nos invita a mirar más allá de la superficie y a reconocer que todos necesitamos ser sostenidos por alguien cuando sentimos que el mundo se derrumba. Es fácil aplaudir las victorias en un estadio, pero mucho más difícil es celebrar el valor de reconocer la vulnerabilidad y la necesidad del otro.
Ese es el verdadero triunfo de Medel. No el gol, no el contrato, sino la humildad de afirmar que no puede vivir sin el amor de quien le tendió la mano en medio de la tormenta. Por eso, hoy los invito a reflexionar. Seamos más empáticos, menos críticos. Demos valor a las historias de resiliencia y a quienes se atreven a decir que el éxito no tiene sentido sin alguien con quien compartirlo. Aprendamos de la lección de Gary, que la felicidad no está en los aplausos, sino en el corazón de quien permanece a tu lado cuando todos se han ido. Amar y comprender al otro es el mayor acto de humanidad.